Bienvenidos al Instituto Cervantes, una tarde más. Hoy tenemos una efeméride importante que celebrar y habíamos pensado además hacer los actos que hemos pensado hacer hoy de la mano del Centro Superior de Investigaciones Científicas, de manera que coincidieran con la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Así que aprovechando la visita de Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC, aquí presente y a la que ahora cederé la palabra, nos habíamos intentado con el centro hacer un coloquio que de alguna manera pusiera de relevancia este tema y lo pudiéramos hablar en toda su extensión. Como muchos de los presentes sabéis, no es la primera vez que el Cervantes de Bruselas organiza algo alrededor de la mujer, alrededor de la mujer en la literatura, alrededor de la mujer en el arte. En este caso le he tocado a la ciencia. El año pasado, además, pudimos tener aquí a una de las grandes científicas españolas, probablemente la única representante española presente en el experimento de las ondas gravitacionales, y también un auditorio como este, tan grande como este, pudimos ver pues cómo muchos de sus colegas físicos afincados aquí en Bélgica pues escuchaban y lo escuchaban, y pues teníamos a una mujer científica al mando de ese experimento que también explicó a todos. De hecho, cuando la acompañé precisamente a conocer a sus compañeros en Lovaina, la sensación fue precisamente también esa, ¿no? La imagen que dio de solvencia ante todos ellos. Simplemente querría agradecer, desde luego, en nombre del Cervantes, todas las cuestiones y desde luego todo el empeño que ha puesto el Centro Superior de Investigaciones Científicas en poder hacer actividades con nosotros. Esto desde luego se enmarca dentro de un convenio que firmamos hace años entre el Cervantes y el CSIC, y que claramente pues dará muchos más frutos, además de los del día de hoy, que empezamos esta mañana con la donación de una colección de libros de divulgación que aquí tenemos y que ahora estarán en la biblioteca, así que el que esté interesado pues de repente se encontrará con 150 libros de ciencia en nuestra biblioteca, y en otras actividades como puede ser este coloquio de hoy. Y sin más, pues antes de dar la palabra a Elena Domínguez, vicepresidenta de Relaciones Institucionales del CSIC, que presentará a su vez a la mesa de hoy, quiero dar la palabra a la presidenta del CSIC, aquí presente con nosotros, y agradecerle enormemente su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridades, compañeros, amigos y amigas. En diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y tecnológica. Con este Día Internacional, el objetivo principal que se persigue es visibilizar el papel que desempeñamos las mujeres en la ciencia, brindar apoyo a las mujeres científicas, promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación científica y tecnológica, la ingeniería y las matemáticas, y favorecer con todo ello su participación. Debemos preguntarnos por qué es necesario que existan esta especie de recordatorios. Sin duda, la participación de las mujeres
en las carreras de grado superior ha aumentado exponencialmente en los últimos años. De acuerdo con los datos de nuestro Ministerio de Educación, en España, en el curso 2015-2016 obtuvieron el grado 108.805 mujeres, frente a 72.189 hombres. En másters, 12.118 mujeres, frente a 10.141 hombres. Y en cuanto a las tesis doctorales defendidas, presentadas, 7.463 lo fueron por mujeres y 7.231 por hombres. Sin embargo, la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es clara. Las mujeres son mayoría en las universidades españolas, representan el 54%, pero solo el 25% en disciplinas como ingenierías y matemáticas. Y este fenómeno se da desde hace años no solo en España, sino en todo el mundo. Distintos estudios de la OCDE indican que este problema empieza ya en la adolescencia y en parte está motivado por el entorno familiar y educativo, a pesar de que los análisis PISA muestran el mismo rendimiento académico para ambos sexos. Según los datos de la memoria de 2016, de las 11.000 personas que trabajan en el CSIC, el mayor organismo público de investigación de España y al que represento, y que es el tercero de Europa, aproximadamente el 50% son mujeres, concretamente 5.455. Las mujeres representan el 35,7% del personal funcionario de la institución, de las cuales el 33% son científicas investigadoras principales de proyectos obtenidos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el CSIC, en las convocatorias del Plan Estatal, y del 29,58% de proyectos europeos. Han recibido el 33,3% de los Advanced Grants y el 38,7% de los Starting Grants procedentes de la European Research Council. El informe de mujeres investigadoras para 2017, elaborado por la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, destaca que el índice del techo de cristal para las investigadoras del organismo es de 1,44, inferior a la media europea que se sitúa en 1,8. No estamos hablando, pues, de opiniones. Estamos utilizando cifras que evidencian la situación de las mujeres en la ciencia. El CSIC fue pionero en España al aprobar la creación de la Comisión de Mujeres y Ciencia ya en el 2002. Es decir, se comenzó a trabajar en este tema en 2001. Comisión que desde entonces asesora a la Presidencia en el estudio, seguimiento y optimización de la carrera científica de las mujeres en el CSIC. Desde 2011 cuenta además con una comisión delegada de igualdad, encargada de la elaboración y seguimiento del plan de igualdad para todo el personal del CSIC. Como fruto del trabajo de el personal de ambas comisiones, el CSIC va a establecer un distintivo de igualdad para sus centros e institutos con la finalidad de avanzar en la promoción de las medidas encaminadas a eliminar las barreras que encuentran las mujeres en el ejercicio de su profesión. Somos conscientes de este grave problema. Por eso, apoyando esta celebración que nos reúne hoy tan especial, el CSIC ha lanzado la iniciativa Ellas son CSIC, con la que intentamos explicar el papel de las mujeres en la ciencia
y crear referentes que posibiliten que una parte, cuanto mayor sea mejor, de las niñas de hoy se convierta en las científicas del día de mañana. Con esta iniciativa, el CSIC estará implicado en 150 actividades, como esta mesa redonda que hoy nos reúne, y difundirá a través de sus redes sociales imágenes de compañeras, de mujeres que trabajan en la institución, de los más de 120 institutos con los que cuenta, de todas sus áreas del conocimiento, de educación. Un segundito. Vamos a la número 6. Yo que estaba haciendo bromas antes de empezar, de que si me faltaba una página, Y como os decía, ellas son CSIC, engloba o incluye a todas las mujeres que trabajamos en el CSIC, tanto en servicios centrales y periféricos como periféricos, que desempeñan tareas tanto desde los laboratorios como desde puestos de gestión o de administración, contribuyendo a que la ciencia llegue a la sociedad. Espero firmemente que esta mesa redonda sea de gran trascendencia por los retos y esperanzas que afronta y que nos ayude a buscar de forma constructiva a todos nosotros soluciones innovadoras que hagan sostenible el sistema, que puedan elevar la productividad, la competitividad y la capacidad de crecimiento de todas las mujeres y niñas en la ciencia y fomente el establecimiento de iniciativas para avanzar en la promoción de vocaciones científico-tecnológicas en las niñas y en las jóvenes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, director del Instituto Cervantes. Gracias, Felipe, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Rosa, muchísimas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que esperamos que no os defraude. Y esperamos que no os defraude porque esta ecuación mujeres, niña y ciencia tiene una solución complicada, es multivariante, es muy difícil, no es lineal, etcétera, etcétera. Y no sé si la llegaremos a resolver, pero al menos vamos a ver si entre todos encontramos algunos nuevos horizontes, algunas nuevas perspectivas, algunos ángulos que a lo mejor individualmente no hemos sido capaces de pensar. El papel de un moderador, no sé muy bien cuál es, pero el de una moderadora es fundamentalmente el de no hablar. Y eso es lo que yo voy a hacer. Mi responsabilidad va a ser el cederos la palabra. Voy a hacer una breve mención a quienes me acompañan en este arco, que no mesa, en esta mesa redonda. Una muy breve presentación y empiezo por mi derecha, de Laura López Mascaraque, investigadora de uno de nuestros institutos, en concreto del Instituto Cajal, y presidenta del Comité Mujer y Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Además es autora de uno de estos libros de comunicación científica que el Consejo ha donado esta mañana al Instituto Cervantes en Bruselas. Soledad Cabezón, a mi izquierda, es eurodiputada, miembro del ITRE del Parlamento Europeo y médico de profesión, y con un largo recorrido también en el Servicio Andaluz de Salud antes de entrar en el Parlamento Europeo. Luis Fariña, y yo creo que hay que hacer una mención especial a los pensadores de la constitución de esta mesa, porque en todas en las que yo he estado éramos todas mujeres. Luis Fariña, agente científico y miembro del Grupo de Trabajo de Género en la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, aquí en la Comisión Europea, y mi agradecimiento más cordial a su presencia aquí por cuestiones de género. Y María Fulquier, investigadora en el Centro de Microbiología de la Universidad de Lovaina. La dinámica que va a tener esto tienen todos los ponentes aquí o todos los presentes en esta mesa redonda van a tener unos 5 minutos para decir lo que les parezca más oportuno, estratégico. Y a continuación, es decir, la idea de esto es hacer a lo mejor, si es posible, un pequeño diagnóstico, hablar de cuáles son las variables en las que estamos todos conscientes de que la brecha de género existe de muy distintas maneras,
y ver si alcanzamos a lo mejor algún posible medida que podamos todos encauzar para llegar a paliar un poquito esta brecha. Así que no tengo nada más que deciros y luego, por supuesto, cederemos la palabra a la audiencia, que va a ser también que entre todos, con vuestras preguntas, con vuestras sugerencias y con vuestras provocaciones, podremos establecer seguro que una sesión coloquial, amena y que nos enriquezca a todos. Quiero, antes de, porque como no voy a hablar más, quiero agradecer a la delegación institucional del CSIC en Bruselas, quiero agradecer el diseño de esta mesa redonda y todos los aspectos organizativos que ha tenido detrás de ello. Y por supuesto al Instituto Cervantes nuestro agradecimiento más cordial por acogernos. Así que vamos a hablar de cara, y lo he pensado, de cara en el sentido de las agujas del reloj, de cara a la audiencia. Así que, Soledad, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y porque además es una oportunidad porque a mí me tocó realizar y acabamos de terminar en el Parlamento la evaluación del programa H2020, la evaluación intermedia, y para mí es una oportunidad porque tenemos que empezar a trabajar en el FP9 y creo que reflexionar al respecto es importante y seguramente me llevaré muchas ideas que yo creo que necesitamos, porque voy a dar algunos datos para que luego reflexionemos y para que veamos un poco, para ponernos en situación, ¿no?, de qué es lo que nos pasa y cómo el propio programa Marco ha ido actuando en este sentido, ¿no? Bueno, yo de entrada deciros una pequeña, seguramente que nos preguntan a cualquiera de nosotras y nosotros por un nombre de un científico importante, y seguro que un nombre de un científica, seguramente que nos vienen muchísimos nombres de varones a la cabeza, pero no nos acordamos, y quiero empezar pues hablando, sí, de Marie Curie, pero probablemente nos salgan muchísimos más de varones. Pero yo quiero empezar recordando a la que este año fallecía, que era Gabrielle Morreal, que fue una científica, a mi modo de ver, pues merecedora probablemente de un gran premio, no sé si lo llegará a recoger, aunque sea a título póstumo, pero fue para mí una de las mejores, o de las personas que más han avanzado en la sanidad, por ejemplo, ¿no? Esta señora fue la que descubrió que habría que introducir yodo en determinadas zonas donde el bocio era endémico, y salvó muchísimas vidas, y a partir de ahí ella fue la que inició la que todos conocemos, prueba del talón, que se veía ese déficit congénito y esa problemática, ¿no? Por lo tanto, fue una mujer que ha salvado millones de vidas, y a día de hoy, pues bueno, ha fallecido este año con 80 y tantos años, y yo creo que ha habido, por no decir ningún reconocimiento, no nos acordamos, ¿no? Con eso decir, es un ejemplo más que a día de hoy, a pesar de lo que llevamos trabajando, pues todavía nos queda un largo camino que recorrer, porque eminencias como este tipo, pues se nos olvida. Pero me voy al programa Marco, ¿no? ¿Y qué análisis hacen? En el año 99 fue la primera vez que se introdujo algún tipo de medida para mejorar la participación de las mujeres, fue precisamente con las Marie Curie. Se pidió que el 40% al menos se diese a mujeres, ¿no? Pero realmente esa fue la única medida, porque prácticamente lo que luego vino, que era el sexto programa Marco, no introdujo ningún tipo de medida. Y bueno, se veía un ligero incremento la participación de las mujeres, pero se quedó una participación en torno a un 26% y coordinando proyectos un 16%, ¿no? Y no había, se pensó, aunque ya se hacía algún tipo de análisis, se pensó que era bueno porque empezaba a introducirse más mujeres en la educación, en las carreras, en la universidad, y fue un incremento, el ligero incremento, pero fue algo natural precisamente por eso, pero no se consideró que fuese necesario introducir nada. Sin embargo, en el séptimo programa Marco, pues parece que sí, que se empieza a analizar la necesidad y se empiezan a incluir lo que son los planes de igualdad por parte de las universidades. Se exige la inclusión de los planes de igualdad para universidades y por las organizaciones científicas o investigadoras en general. Y se ve un incremento de participación de la mujer en torno al 33% y de coordinadoras de proyectos también en torno a un 30 y tantos %. Por lo tanto, eso fue muy significativo. Si analizamos las diferentes áreas, pues vemos que efectivamente las mujeres en las zonas tecnológicas, pues los porcentajes eran mucho menores, y si nos vamos a cosas sociales o a ámbito social o de la medicina y demás, pues vemos que allí tenemos una mayor representación. Pero los planes de igualdad fueron efectivos en aquel programa. Después nos vamos al programa H2020, donde acabamos de analizarlo, y bueno, la verdad es que nos pusimos unas metas de un 40% en la participación, en número de expertas, en evaluadoras, pero ese 40% lo rozamos, pero no lo hemos llegado a alcanzar. Realmente no hemos sobrepasado el 40%, solamente lo hemos sobrepasado en la parte consultiva.
Es decir, cuando consultamos al respecto del programa, encontramos muchas mujeres, y de hecho somos mayoría, superamos casi el 52% a nivel consultivo son mujeres. Por lo tanto, existimos, y de referencia, y se nos pregunta, ¿no? Pero luego hay mecanismos, por lo que sea, no alcanzamos ese 40% que nos establecimos en el programa. Y hago la primera crítica, o no, es que tendríamos que pensar si tenemos herramientas, porque más allá de poner el porcentaje que deberíamos alcanzar, si realmente no necesitamos algo más para que se alcance esos porcentajes, porque vemos que no lo hay, ¿no? Y otro dato que también creo que habría que reflexionar y que me llama mucho la atención, es el contenido de los programas. No solamente si se destinan a mujer, sino si tienen el análisis de género, o es decir, la desagregación de datos y ver el impacto al fin y al cabo de género. Me llamó enormemente la atención por dos motivos. Primero, por la diversidad en estos datos. Si el estudio venía de la comisión, dice que un 36%, nosotros encargamos uno al Parlamento y nos habla, bueno, en las ciencias sociales, un 6%, un 3% en medicina y otras, y un 0,1%, es decir, nada cuando hablamos de carreras o de ámbito más tecnológico o de ingeniería, ¿no? Por lo tanto, no estamos en los estudios como tal, todavía el cómo nos afecta la investigación, los resultados o cómo el efecto que pueda tener en nosotras, pues no está reflejado, o no hay una dinámica, por lo menos no hay una dinámica como tal. De entrada, pues bueno, también una reflexión de que tenemos que tener datos comparables. Lo primero, es decir, que esto para poder trabajar, y que decía, yo no estoy diciendo ni que el estudio del Parlamento sea verdad, ni que el otro sea, sino simplemente que necesitamos que se visibilice la realidad para poder actuar. Y en segundo lugar, que aparte de la participación, necesitamos también que estemos en la ciencia como tal, en que se refleje cómo nos afecta de forma diferente o no los diferentes ámbitos en los que se investiga. Necesitamos esa perspectiva de género en todos los estudios. ¿Y qué hemos hecho, qué proponemos desde el Parlamento? Y lo dejo ya ahí para la reflexión, ¿no? Bueno, nosotros de entrada pensamos que es muy importante que a nivel de los Estados miembros se participe. Es decir, necesitamos planes nacionales que al final den el fruto necesario para que haya más participación a nivel de H2020, pero también un estudio primero para que se clarifique cuáles son las barreras. Yo no tengo tan claro si somos conscientes de las barreras como para poder actuar en ellas. Nosotros también pedíamos que se utilice, por ejemplo, criterios de desempate cuando hablamos de estudios. Cuando hablamos de estudios en concreto, en definitiva, hacemos una batería de propuestas, pero sin saber realmente, por supuesto el impacto de género se debe de evaluar, pero sin saber realmente la efectividad de las mismas. Pero lo que sí tenemos claro es que hay que poner algún tipo de medida, como los planes de igualdad, algún compromiso para alcanzar y algún objetivo que realmente nos permitan ese avance. Y solamente terminar diciendo que además no va a ser fácil. Porque otra de las cosas que me llamó la atención cuando estábamos haciendo la evaluación intermedia, que entre nosotras mismas, probablemente todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estamos muy sensibilizados, pero a mí me llamó la atención que no se veía necesario. A mí lo primero que me llamó la atención es que prácticamente estaba sola cuando hacía estos análisis, estas referencias, y éramos, la inmensa mayoría de las que éramos reporteros, éramos mujeres, y algunas venían del ámbito investigador, y me llamó la atención que no había esta concienciación, no es para mí una crítica hacia esas personas, ni mucho menos, sino que todavía nos queda un camino que recorrer para que realmente concienciemos de que realmente tenemos un problema y que hay barreras porque si nos vamos al alto nivel de la investigación solamente estamos el 21%, decía, a medida, y eso se va repitiendo en todos los programas, a medida que subimos en puestos de responsabilidad o de coordinación pues realmente los porcentajes van disminuyendo de forma abismal, a pesar de que el número de doctoradas va subiendo también de forma abismal. Por lo tanto, barreras existirlas existen. Concienciación, análisis, y busquemos cuáles son los métodos más importantes. Solamente ya un dato, es decir, porque también me llamó la atención y puede que haya algún tipo de solución o medida a poner, tema de la corresponsabilidad y la precariedad. Cuando hablamos de precariedad en la investigación, que sabemos que es mucha, cuando hablamos de precariedad afecta muy especialmente a las mujeres. Cuando hablamos de problemas de conciliación y de falta de corresponsabilidad y tiempo parcial para la corresponsabilidad, especialmente en las mujeres investigadoras, pues son también las que tienen a la cabeza, pues las que optan por esos tiempos parciales y por esos permisos. Por lo tanto, os dejo ahí la reflexión que yo creo que seguramente dará para que debatan. Muchísimas gracias. Empezamos ya calentando motores. Luis, tu turno. Gracias. Bueno, yo no solamente estoy en minoría aquí, estoy también en minoría en la agencia, donde los hombres somos creo que el 35% o algo así, en personal, o sea que la situación es muy familiar.
Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es contaros un poco lo que hace mi institución al respecto. Simplemente, yo trabajo, bueno, no es lo que yo hago allí, pero bueno, la razón fundamental por la que estoy aquí es porque soy uno de los que está en el grupo de seguimiento de los asuntos de género en la agencia, y este grupo pues es un grupo de seguimiento, pero el tema del equilibrio de género es una línea directriz de la actuación de la agencia y del Consejo Europeo de Investigación. Y entonces, bueno, pues efectivamente la situación es problemática y ciertamente estos datos han sido muy interesantes. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de los pocos años que tiene la agencia ha sido introducir progresivamente una serie de medidas que quieren tener, bueno, fundamentalmente dos efectos. Uno es aumentar en la medida posible el acceso de las investigadoras a nuestras convocatorias, y luego tratar de, desde dentro de la institución, reducir también en la medida de lo posible los posibles sesgos o parcialidades, conscientes o inconscientes, que pueda haber en nuestro propio procedimiento. Entonces, en el primer aspecto, progresivamente, como digo, a lo largo de los años se han introducido medidas en las reglas de participación. Como os puedo decir, pues quizá lo más significativo ha sido una progresiva adecuación de la ventana de elegibilidad, fundamentalmente para las madres, no solamente para maternidad, también para paternidad y otros casos, pero fundamentalmente para la maternidad. Se empezó ya desde el 2007 con una ampliación de la ventana de 1 año por embarazo. Esto posteriormente se vio que era un poco escasito y en los años posteriores se amplió 1 año y medio por hijo o hija, y luego se amplió todavía más porque inicialmente eran solamente los embarazos posteriores al doctorado, luego se hizo para cualquier periodo, y realmente hemos visto, analizando los datos, que efectivamente esto ha tenido un impacto en la participación en las convocatorias, y realmente ha habido más mujeres que han podido acceder a las convocatorias y que han tenido también financiación. O sea que es una medida que ha funcionado. Es una cosa modesta, pero bueno, eso se ha tratado de hacer. Otro aspecto que se ha también progresivamente modificado ha sido el carácter propio de las solicitudes. Por ejemplo, pues inicialmente había una sección que era un self-assessment, se llamaba Scientific Leadership Potential. Entonces esto, claro, bueno, voy a utilizar mis palabras, no hago responsable a la agencia, pero la verdad es que a mí siempre me pareció, yo trabajo en la evaluación directamente con los paneles, y siempre me pareció que esto de la leadership potential era una cosa, voy a evitar la palabra obvia, pero era una cosa un poquito quizás agresiva, un poquito incluso arrogante, ¿no? Y que ciertamente se veía que distintos grupos y también los distintos géneros pues tenían una actitud distinta respecto a esto. Esta sección se eliminó, finalmente se eliminó. Luego se introdujo también para... El objetivo fundamental es, bueno, no me voy a extender sobre lo que hace la agencia del Consejo Europeo, pero nuestro objetivo fundamental es financiar la excelencia. Entonces, la idea es que esta excelencia no esté oscurecida
apantallada por fenómenos o por hechos circunstanciales que no tienen que ver con la calidad de la investigación. Entonces, caso clásico, pues una productividad que bueno, tiene un valor numérico, pero en ese valor numérico no se ha tenido en cuenta pues que ha habido, por ejemplo, un embarazo o que ha habido una dedicación a otras actividades o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas nosotros insistimos en que se corrijan en los paneles, ¿no? Otra manera en la que se puede ver un poco oscurecida la calidad del propio investigador es cómo se presenta la investigación. La manera de presentar el currículum pues tiene mucho efecto, obviamente, sobre el panel también. Entonces, en un momento, en 2013 creo que fue, se introdujo un formato modelo de presentación del currículum que dé pues, un carácter más objetivo a los datos que se presentan. Luego, no recuerdo en qué año fue, creo que fue el año siguiente, en el 2014, se procuró que el énfasis fuese sobre la calidad y no sobre la cantidad. Entonces se pasó de la enumeración de todas las publicaciones que quisieran poner a una presentación un poco más crítica de 5 o 10 publicaciones, depende de la convocatoria, de las publicaciones más importantes del investigador o la investigadora. En fin, que se han tratado de introducir una serie de adaptaciones de las reglas que en la medida de lo posible y siguiendo lo que recogemos de la comunidad, pues eliminen barreras que puedan estar ahí para la participación. Luego, el otro aspecto que he comentado es el de los posibles sesgos que puede haber en la evaluación de las propuestas, ¿no? Ese es un tema que, por una parte, pues se pueden tomar medidas como las que he descrito respecto a las propuestas, pero también tiene un aspecto que sabemos que está presente en nuestra actividad, que es una serie de sesgos inconscientes que tienen un efecto real y que se han estudiado y se han medido, dentro de lo posible. Entonces también tratamos fundamentalmente de concienciar a todo el personal, tanto el personal de la propia agencia como a los evaluadores y las evaluadoras que participan en los paneles, de este tema y de que hay que estar alerta para evitar este tipo de sesgos. Hace un par de años, en el 16 creo que fue, se introdujo una proyección de un vídeo especialmente dedicado a presentar pues, el tipo de sesgos inconscientes que puede haber en los distintos procedimientos y que tienen como objetivo pues, concienciar y poner sobre la mesa actitudes y comportamientos que cuando son inconscientes son incluso más peligrosos que cuando no. Y bueno, en fin, no, me parece que me estoy extendiendo demasiado. Dejamos así, exacto. Muchísimas gracias, Luis. Uno de los privilegios que tiene moderar una mesa es hacer un pequeño comentario, Luis. Es decir, dices, estás en minoría en la agencia, 35% de hombres. El reto que yo le pongo a la agencia ahora es que el número de proyectos que se concedan en todo el espectro de modalidades, tanto el Starting, el Advanced, Proof of Concept, Consolidator, las mujeres tengan el 35%, porque todavía no se ha alcanzado esa cifra. Eso es un reto que le he hecho a la agencia desde aquí, prerrogativas de la moderación. María. Hola, buenas noches y gracias por invitarme a participar en esta mesa. Yo soy investigadora, trabajo en Bruselas en Bélgica desde hace 20 años en investigación. Estuve en el 4º programa marco con una Marie Curie, una beca individual. Obtuve que pedí un poco al azar, buscaba algo que, para empezar desde el principio soy farmacéutica y no sabía ni que existía como carrera. Terminé COU y lo típico que vas a estudiar, no sé, estudia farmacia, ¿eso existe? ¿Dónde? En Granada, vale. Me voy a Granada y fue por eso, porque estudié.
Desde el segundo año me metí como alumna interna en un departamento en parasitología, pero no tenía futuro, así que cuando terminé decidí meterme en microbiología, que veía que tenía más futuro en microbiología industrial y aplicada en todo lo que era el ámbito de la industria. Y cuando estaba haciendo un programa, un I+D en España, vi cómo nos trataban y me vine 3 meses aquí y decidí aplicar por una beca individual, una Marie Curie, la obtuve y me vine para acá. Y desde entonces estoy aquí, ya 20 o 21 años. Yo he vivido en una burbuja en el sentido de que farmacia es una carrera que es principalmente mujeres. Tengo una hermana que es matemática, otro abogado, otro médico, entonces en mi casa pues no se ha visto esa diferencia, nos daba igual un poco el género, somos 6, y dentro de la universidad en Bélgica yo no he visto ninguna diferencia, es el currículum y es lo que quieras optar. Tienes la actitud, te cogen o no te cogen, o cogemos ya, porque yo ya estoy en una situación bastante privilegiada, porque también selecciono a personal, y la verdad es que no he tenido esa experiencia, no he vivido, cuando me preguntaron cuál era en la universidad, en la KU Leuven, en la que estoy ahora mismo, la diferencia, pues no lo sé, me intenté meter, buscar, sé que existe el instituto, un instituto que es el Belgian Scientific Institute, something like that, for women, y ese instituto que está dedicado a las mujeres realmente para poder dirigir a esas niñas que empiezan a pensar qué quiero estudiar, pues si no tienen una madre que le dice vete a farmacia, que tengan una investigadora en los distintos temas, no solamente investigadora, puede ser una abogada, puede ser un médico, vayan y le digan estas son las posibilidades y estas son las salidas. Yo ese instituto lo he descubierto por esta mesa redonda, porque me tuve que informar que existía, no lo conocía tampoco, no he participado, pero nosotros jamás hemos evaluado por el género. Ahora mismo hay más estudiantes de doctorado chicos a día de hoy, pero hace unos años eran prácticamente todas chicas. Depende de la cantidad de gente que va terminando en cada promoción, se nos presentan más chicos o chicas y según las actitudes dentro del laboratorio los seleccionamos. El nivel que hay ahora mismo es altísimo en la KU Leuven. Cuando te hacen las presentaciones ya para los máster y tal, ves el nivel que tienen, que ya hubiera querido tener ese nivel cuando yo terminé. Y ves que realmente la selección es muy dura y no tenemos en cuenta si es mujer u hombre, porque lo que nos interesa es que esté implicado en el trabajo y sea capaz de hacerlo. Yo trabajo principalmente en biología molecular y aplicada a proyectos industriales para formación de bioetanol de segunda generación. Hemos creado una spin-off también que está funcionando, que es internacional, en Brasil, Bélgica. Y lo mismo, allí ahora mismo hay tanto mujeres como hombres más o menos en la espina. En las últimas puestos que hemos contratado eran todo chicas porque tenían el currículum que se adecuaba a la posición que buscábamos, no por otra cosa. No tenemos esa conciencia, te estaba escuchando y a lo mejor es que no tenemos realmente la conciencia. Cuando estás dentro de la universidad es un mundo que sí es verdad que hemos tenido más profesores que profesoras, sí es cierto, hay más PIs hombres que mujeres, el principal investigador casi siempre es un hombre, tenemos mujeres también. Nuestro departamento pertenece también al Instituto de Biotecnología de Flanders, de los flamencos, el BAB. Está reconocido a nivel internacional, tiene un reconocimiento altísimo. Nosotros como departamento también pertenecemos al BAB y no sé cuáles son los porcentajes allí, porque cuando voy a las reuniones me fijo en mi colega, no sé si es mujer o hombre, y realmente hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres, pero nunca he tenido esa conciencia como tal, porque no la he vivido nunca, entonces no he tenido esa necesidad. Sí es cierto que a lo mejor los requisitos, te quedas embarazada, yo me quedé embarazada como estudiante de doctorado, tuve la facilidad de escribir, publicar todos los artículos que están en mi tesis, estaban publicados, quedándome en casa tranquilamente
y escribiendo para luego poder defender la tesis con toda una tesis publicada ya, entonces ya era como un trámite simplemente ir al tribunal. Pero los compañeros que se han quedado embarazadas como postdoc, que han tenido becas tanto de la Comisión Europea como nacionales, se les evalúa al final por las publicaciones, sin tener en cuenta que si se han quedado embarazadas, si el embarazo ha sido bueno, de acuerdo, perfecto, pero si no ha sido bueno, no es 3 meses de baja que tienes y no es un año. Como el niño sea llorón o tal, son muchos años, son varios años, no es ni siquiera 1 año y medio. Como el crío sea problemático, y yo lo he visto por compañeras que cuando han tenido que renovar esa beca se veían que, claro, las publicaciones no estaban ahí al nivel que nosotros exigimos, pero era simplemente porque han tenido en la sociedad una importancia grandísima, que es tener un niño, tener familia. Entonces, ¿cuáles las necesidades que hay para la mujer en la ciencia? Pues para llegar a esos puestos tan altos, a lo mejor es que ese momento de decidir qué hago con mi carrera, cómo adecuo mi carrera y mi vida, tengan los mecanismos. Y no es solamente hablar de ciencia como científica, es como madre, como parte de la sociedad y como educadora, porque al fin y al cabo si eres madre eres educadora. Entonces, y yo soy educadora en la universidad, yo no doy clases, solamente investigo. Yo tengo a día de hoy 9 estudiantes de doctorado, que son muchos, pero la estructura, como soy coordinadora de todos los proyectos de aplicación industrial, la estructura me lo permite, y hacer un seguimiento muy exhaustivo de mis estudiantes, y no nos fijamos y damos todas las facilidades del mundo, tanto si es padre o madre, porque yo lo he pasado. Entonces doy esa facilidad, pero no es a lo mejor el caso siempre. Y si el que le está dirigiendo es un hombre, a lo mejor lo entiende menos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? No solamente que haya visibilidad en la sociedad, que hagamos este debate, sino tienen que estar las leyes ahí. Y la ley del Parlamento, en la Unión Europea con las becas o los proyectos a los que puedes acceder, es dentro de los institutos hacernos conscientes todos, no solamente las mujeres, pero los hombres también. Y es parte de la sociedad. Una cosa que es importantísima es la educación y también la información. Mi hija ha tenido la suerte de ir a unas puertas abiertas donde han venido de todas las carreras y ella se podía acercar en su instituto a ver qué querría después estudiar, y eso en España no sé si existe a día de hoy, pero en mi época no existía, y gracias a Dios, porque entonces no sabías, y eso es parte de esa educación. Yo sé que mis compañeros, lo que pasa es que en flamenco yo no me implico en eso, sí van a los colegios desde muy chiquiticos, le empiezan a enseñar qué es la ciencia, qué es la biotecnología, porque nosotros estamos muy implicados en biotecnología, qué es abres una revista y lees microorganismo genéticamente modificado. ¡Ah! No, y no tienen ni idea, no comerías nunca jamás, no podrías ni siquiera vestirte en muchas ocasiones, no podrías tener un perfume, no podría. Entonces es información a nivel de sociedad, y la mujer, es verdad que en nuestros laboratorios, por lo menos de nuestras patentes que tenemos ahora mismo, la mayoría son mujeres, pero porque eran estudiantes de doctorado o postdoc y no han llegado a PI, es cierto, yo tampoco soy PI, pero sí están ahí. Entonces no vemos lo que han querido hacer después con su vida, es tan personal que no hemos hecho ese seguimiento, y a lo mejor ha sido porque no han tenido esa oportunidad en lo que es la sociedad. Los listones están hechos estándar, me parece muy bien, porque nosotros los ponemos estándar, no miramos el género, pero a lo mejor a causa de eso no podemos llegar a ese puesto de directora de instituto, de un instituto de investigación importante o de un grupo de investigación, y es parte del conjunto. Y yo he vivido en una burbuja, lo tengo que decir. Farmacia es una carrera de mujeres, y mi instituto, mujer o hombre, les da igual, y tenemos muchísimas mujeres y muy buenas, entonces no veo esa diferencia, pero sí la constato. Y ahora, pues gracias a lo mejor a esta mesa redonda me he puesto a informarme y a ser un poco más consciente de que sí, que hay que hacer algo.
Y hay que animar. Mi hija quiere ser matemática, o sea que para subir ese número que decían que en matemáticas hay pocas, o sea que a lo mejor hay que educarlas de que los puestos da igual. Y no tenemos que ser biólogas o tenemos que ser, no sé, cuáles eran las carreras típicas, maestra, cuando yo estudié hace muchísimos años, era lo típico. Pero ahora mismo yo creo que la sociedad sí ayuda y son las instituciones más importantes, como son el Parlamento, como son las leyes, como son la Unión Europea, los que tienen que empezar a dar esos pasos, pero realistas. Si no, nunca van a llegar a ese cupo que tú quieres del 35%. Muchísimas gracias. Ya van surgiendo temas, maternidad, conciliación familiar. Quizás la situación en Bélgica es distinta a la de España. O la pregunta sería, ¿es en realidad distinta? Etcétera, etcétera. Seguimos avanzando. Laura, cuéntanos qué te parece. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi visión es bastante diferente, quizá la tuya, ¿no? En el sentido de que, bueno, os cuento un poquito mi historia. Yo empecé muy jovencita en el CSIC, a los 16 años, y a partir de ahí hice la carrera, fui subiendo por distintas escalas, y ahora soy investigadora del Instituto Cajal, en el mismo instituto que empecé, habiendo pasado ya por Estados Unidos 3 años de postdoctoral, habiendo sido vicedirectora del instituto, habiendo estado en un montón de comisiones de evaluación, pertenezco a muchos paneles del ministerio. Y os cuento que yo desde que llegué a esto, recuerdo que en aquella época, yo con 16 años era muy feminista y realmente buscaba un poco mujeres ejemplo en ciencia, ¿no? Y me era muy difícil. Todo lo que había eran hombres en el sentido de posiciones altas. Director, siempre había, en aquella época había secretarias de instituto, pero siempre eran secretarias de instituto, científicas pero secretarias, ni siquiera vicedirectoras. A medida que iban pasando los años, veía que la mayor parte de los PI, de los IP, de los laboratorios, seguían siendo hombres, y siempre había algo como podríamos llamar las managers en los institutos, ¿no? Que podrían ser mujeres porque llevaban muy bien, dirigían muy bien a los estudiantes, organizaban todo muy bien, estaba todo perfecto, ¿no? Ya a partir de unos años pues empezaron a haber ya más mujeres, ¿no? en ciencia, pero incluso cuando estuve en mi época en Estados Unidos, pues también estuve en Washington University, en el Salk Institute, y en ambos también la mayor parte de los laboratorios los dirigían hombres. Es algo que me revelaba muchísimo, y yo he intentado ir un poco más hacia arriba, ¿no? Intentar llevar mi propio grupo que le tengo, no subir en las escalas porque eso es casi imposible, dificilísimo. Por fin este año soy investigadora del CSIC, que ya es algo, pero bueno, pues el techo está ahí, hay un techo clarísimo, ¿no? En donde las mujeres, si hacemos números, esto es lo importante, tenemos que hacer números, y cuando hacemos números vemos una realidad realmente que es un poco espectacular, y que tengamos que hablar de esto en el siglo XXI, en el 2018, es vergonzoso, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y creo que tenemos que estar nosotras, pero con los hombres, por supuesto, hablando y formando comités. En este momento nos dimos cuenta que hay que hacer de nuevo comités, y por ejemplo la Sociedad Española de Neurociencia, a la que pertenezco, nos dimos cuenta que era un problema, que existe en toda la sociedad. En el CSIC, como nos contaba nuestra presidente, llegamos a un 50 y muchos % de mujeres que hemos hecho la carrera, y sin embargo a nivel de profesores de investigación o en la universidad catedráticos pues está entre el 25%, 20-25%, depende de las áreas, ¿no? Entonces pues es algo que tenemos que plantearnos el por qué. Entonces el mero hecho de formar un comité, por ejemplo la Sociedad Española de Neurociencia o en el CSIC, eso implica que nos damos cuenta y asumimos ese problema, porque es un problema que existe, que es verdad. Estamos el 25%, hay un techo de cristal bestial, un techo de cristal que hay que romperle de alguna manera. Yo muchas veces me planteo el porqué, que es algo que tenemos que plantearnos, yo creo que todos, ¿no? Entonces ese porqué me viene mucho la idea de que, además de ese porqué, lo tenemos la culpa tanto mujeres como hombres, ¿no? Pero podemos decir que, por ejemplo, la mujer empezó a poder ir a la universidad de forma libre, no, pues al menos en España en 1910 o por ahí, ¿no? Es decir, llevamos muy poco. Entonces, llega un momento que nosotros nos estamos metiendo, quizá la mujer, en un mundo que está hecho para varones. Y realmente tenemos que buscar
no el ser como ellos, sino realmente tenemos que tener nuestra propia identidad y que el mundo se adapte también a nosotros. Creo que es importantísimo la diversidad en ciencia. Es muy importante que las mujeres formen parte y que no tengamos que ser iguales que los hombres, que yo me parece que sois estupendos todos, pero quiere decir que nosotros tenemos una identidad que nos da desde la maternidad, que la tenemos que pasar sí o sí, y luego el resto que podemos a lo mejor colaborar todos, pero que por ahora no se hace. Entonces, el decir, vamos a ver si podemos incluir esa diversidad y que los trabajos en los laboratorios se hagan de forma que todos no tengamos que exigirnos estar 24 horas en el laboratorio, porque a lo mejor tenemos que conciliar, y que a lo mejor un hombre en un momento determinado usa el tiempo de una manera, pero las mujeres a lo mejor lo utilizamos de otra. Y creo que en esa diversidad es lo importante. Ahora mismo por fin tenemos una presidenta del CSIC, enhorabuena Rosa, que es por primera vez un organismo que tiene 100 años, ¿no? Más. Yo en mi instituto nunca he visto una directora, en muy pocos institutos del CSIC hay directoras, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que luchar muchísimo por ello, que tenemos que hacer que la identidad de la mujer entre en todos los sitios de trabajo y que además es que va a ser muy beneficioso para todos. O sea, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que en un momento determinado tenemos que hablar de eso, y al hablar de eso, yo voy a meter aquí una cuñita con las cuotas. Las cuotas de género, en principio dices, no me gusta. Y es verdad, ¿por qué? Porque soy menos, no, porque voy a ser menos. Simplemente tenemos que exigir que haya una cuota. Porque si contamos el número de mujeres que existen, somos más que hombres muchas veces, en el mundo científico al menos. Iniciamos desde predoctorales a postdoctorales. Yo una de las acciones que he intentado coordinar desde el Comité de Mujer y Neurociencia fue que muchas veces nos plantean que es que no hay muchas mujeres, ¿no? En neurocientíficas, ¿quiénes sois? No sois tantas, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué pasa. Para el Día de la Mujer y Ciencia, que fue el 11 de febrero, lo celebramos el 12 de febrero, hicimos una llamada para que hubiese una jornada de neurocientíficas. A ver qué tal. Al final, en la jornada tenía que haber gente predoctorales, postdoctorales y senior, profesor de investigación y demás. Se nos unieron 25 instituciones de 18 ciudades en España que se realizaron a la misma vez, el mismo día, una jornada de neurocientíficas. Estuvimos hablando 151 neurocientíficas a la vez. Es decir, estamos ahí y podemos hacer algo y podemos hablar y podemos hacer de todo. Y en las mesas, tuvimos en casi todos los actos, tuvimos una mesa redonda en que también intentábamos que hubiese participación de hombres, y a veces nos costaba, a veces menos, pero y se agradece mucho el que haya alguien como tú, ¿no? Que de alguna manera se una, porque no estamos en contra de vosotros. O sea, que el hecho de que la mujer estemos buscando nuestra cuota no quiere decir que estemos en contra de los hombres, porque hay muchas mujeres que yo creo que también están contra las propias mujeres en un momento determinado. Entonces, bueno, yo creo que son temas que hay que sacar, que los propios hombres quieran que estemos allí realmente, y hay muchísimos que quieren que haya una diversidad en el trabajo, y que no tengamos que hablar de aquí a unos cuantos años, que ya vemos muchos hablando de género y de estar siempre por bajo, ¿no? Sino que empecemos a tomar acciones en el tema. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos. Yo creo que el diagnóstico, es decir, en líneas generales podríamos decir, como hipótesis de partida, la brecha de género existe, en un sentido y en otro. Somos el 50%, incluso algo más del 50% de la población, y nuestra representación en todos los estamentos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en la toma de decisiones, no corresponde a este 50%. Eso es una realidad. Las estadísticas efectivamente tienen que ser robustas, pero la evidencia aquí es tozuda. No tenemos el 50% de, vamos a llamarlo, de capacidad de decidir sobre cómo es la sociedad. Yo creo que en eso podemos llegar a estar de acuerdo todos. Sesgos los va a haber siempre. En algunos ámbitos se puede pensar que hay más mujeres que hombres, o más hombres que mujeres, o viceversa, pero si hay un día 11 de febrero, si hay un día de la mujer trabajadora, no es gratuito, es decir, es una necesidad, necesitamos mucha más visibilidad. Muy bien, prometí que no iba a hablar y no quiero hablar. Una vez asumiendo esta hipótesis de partida, vamos a ver, somos capaces de analizar
puntos claves en los que a lo mejor este sesgo ya se empieza, es decir, esto es lo podemos achacar estrictamente a la educación, esto es cultural, esto depende de los países, esto depende del nivel sociocultural, esto depende de la ideología política, la derecha es más favorable o desfavorable que la izquierda, etcétera, etcétera. Es vuestro turno espontáneamente, es decir, ¿dónde están los puntos claves para que esta brecha de género a fecha de hoy todavía exista? ¿Alguna sugerencia o alguna idea? Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos, y que yo me echo la culpa como mujer, es la visibilidad. Es decir, no nos hacemos visibles porque quizás siempre estamos un poquito por detrás, ¿no? Y yo creo que es importantísimo el visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, el ir a los colegios. Yo muchas veces cuando me llaman a cualquier colegio a dar una clase, ya no solo es por contar ciencia, sino como que vean a una mujer allí. Yo recordaré siempre que mis hijas ahora son mayores, pero cuando eran pequeñas iban mucho al colegio a contarles cosas de ciencia, ¿no? Y una vez me llamó una profesora muchos años después diciendo, tú sabes que hemos preguntado en una clase qué científicas y científicos conocen, y uno ha levantado la mano diciendo, yo conozco a una, es la madre de Alicia, o sea, que sabía mi nombre, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el hacer eso, ¿no? El visibilizarnos, el divulgar. Yo creo que divulgar es algo que hasta ahora no está pagado con nada, porque no está pagado ni con currículum, ahora empezamos a tener un poquito, pero si tú has divulgado y punto, y es algo que te sale de dentro. Pero yo creo que es muy importante el estar ahí, el que las mujeres estemos presentes, en que vayamos a los colegios, en que hay un día que había el Día del Investigador, que sigue siendo, pues que allí estemos las mujeres representando a los investigadores, a las investigadoras, ¿no? Entonces creo que uno de los problemas es visibilizarnos muchísimo, y eso es algo que nosotros desde el Comité de la Mujer en Neurociencia estamos sacando todos los meses 1 o 2 neurocientíficas en nuestra página web, para que se vean, y luego intentar llevarlo a los colegios. Y hemos sacado incluso un libro que decimos, las chicas son, ¿cómo es? Espera, recuerdo ahora mismo la frase, pero es algo así como las mujeres todavía no estamos en neurociencia, solo están las chicas por ahora, a nivel de altos grados, ¿no? Porque si veis la tijera que tenemos, ¿no? En el cual empezamos muchísimas y bajamos espectacularmente cuando llegamos a posiciones altas, ¿no? Pues las chicas también se merecen ser mujeres en neurociencia, ¿no? Pues lo mismo digo con el resto de las investigadoras. Bueno, yo haría 2 puntualizaciones, 2 medidas que a mí se me ocurren. Y otro tema que introducía en el debate que ven. Yo pienso que también un poco de resistencia ahora del hombre. Añadiría un factor más, y no tiene tampoco. Creo que hay resistencia, creo que ha visto que hay cierto avance y ha magnificado el avance. Yo creo que el hombre en realidad se ha echado un poco para atrás y ha pensado a ver si vamos un poco más deprisa. ¿Por qué digo esto? Porque realmente del 30 y tanto no acabamos de salir de nada, ¿no? Y pongas lo que pongas, y si lo pones, digamos, con carácter obligatorio, quizás aumentemos. Por eso hoy voy a hacer las cuotas, ¿no? Las cuotas se han criticado porque supuestamente, pues bueno, no elegimos a las mejores, ¿no? Sino simplemente a la que está por mujer. Yo creo que eso también es justo para nosotros. Yo creo que cuando se pone una mujer por una cuota también es excelente. Yo creo que he visto pocos casos o ninguno de que se meta una mujer porque simplemente había que rellenar el hueco y no cumple. Yo creo que eso no nos hace ningún favor. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que es necesario, porque ese 30 y tantos % del que no avanzamos es porque no hay obligación. Y como es voluntario, pues yo creo que no hay, porque está claro que masa crítica hay, de sobra. Y si no, es que yo creo que nos falta un poco de obligación. Y creo que hay un sesgo en esas evaluaciones de cómo se nos mira. Y ese sesgo, en gran parte, yo creo que bueno, porque no hacemos unas evaluaciones, digamos, de forma general en todo, ¿no? Ciega, sin que veamos el género de quién se presenta. Yo creo que si no pusiésemos rostro, ni sexo, ni género a los proyectos, probablemente veríamos, aparte de que tendríamos que educar también y formar a los evaluadores, yo creo que veríamos una mayor participación. Yo creo que efectivamente existe un sesgo en la evaluación, y quiero hacer el hincapié en que obliguemos a las cuotas, por lo menos de entrada, ese 40, no al 50, al 40 mínimo. Yo creo que tiene que haber esa obligación, y que no sea voluntario, sino que sea obligatorio. Ya buscaremos el mecanismo y seguramente que la encontramos excelente, pero además yo creo que es fundamental que trabajemos en la evaluación. La evaluación tiene que ser una evaluación objetiva
y creo que hay muchos sesgos, y creo que hay sesgo también un poco, y lazo con el principio, con la resistencia que el hombre ha encontrado o está haciendo, porque tiene cierto miedo que parece que arrollamos. Yo creo que no hay que tener miedo porque yo creo que es lo que venimos a aportar y al final, bueno, yo creo que hay mucho más espacios todavía que ocupar que los que se ocupan en general, ¿no? La ciencia, por suerte, digamos, en esta época, pues creo que está haciendo un nuevo paradigma y yo creo que va a haber mucho más huecos, o por lo menos Europa además necesita mucho más huecos en este sentido, ¿no? Por lo tanto, evaluación neutra o evaluación a ciegas y que no haya ese sesgo que lo hay, ¿no? Y cuotas. Pero además yo quiero hacer hincapié en el tema de la maternidad. Yo quiero, las mujeres nos quedamos embarazadas y la ciencia yo creo que no va a llegar a que sea el hombre, ni yo aspiro a que sea eso. Yo creo que es más fácil. Yo creo que el hombre de verdad lo tenemos que implicar y el hombre investigador. Verá, bueno, el padre, por supuesto, él no tiene por qué ser investigador, pero creo que las mujeres asumimos esa naturaleza como es por naturaleza, como somos las madres, y perdona, educadora. Yo soy educadora, pero mi marido, mi padre también tiene que ser el educador. Y yo creo que esa responsabilidad que nos echamos encima, o ese cargo de conciencia tan grande que nos echamos encima, a mí también me pesa, ¿eh? Y me pesa, y lo digo, que he hecho en mi vida lo que he querido. No le he dicho nunca a nada que no, pero sí es verdad que esa mochila la lleva, o por lo menos ese remordimiento lo tiene. Y lo tienes hoy, porque estás todavía aquí desde las 8:30, que entraste en el Parlamento, y bueno, pero es algo natural con lo que convive. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que la maternidad tenemos que hablar más de maternidad y de paternidad. Las mujeres nos quedamos embarazadas, está claro, pero yo creo que tiene que haber leyes que de verdad hagan, no que nos den más permiso. Yo no quiero más permiso. Yo cuando estaba en el hospital trabajando, yo no quería permiso. Mientras que yo estaba de permiso de baja maternal, pues mis compañeros iban para arriba, iban trabajando, iban estudiando, iban publicando, iban al congreso y mi currículum se quedaba parado. Y si encima me pido un tiempo parcial, pues ni te cuento. Y si encima me pido una excedencia durante 2 años para que mi hijo, esto que nos da como premio hasta los 12 años, puede reducir. Si analizamos todas esas cosas, siempre somos las mujeres. En España, el 75% de las reducciones de jornada por conciliación somos las mujeres. Y luego, cuando llega al final, vemos la carrera profesional. Y luego nos quejamos de la pensión, que tenemos derecho. Pero es que tenemos que hacer leyes que de verdad no nos den a nosotros tantos beneficios. Yo no quiero que me den ningún beneficio. Yo quiero que obliguen en parte, yo creo que ya esa voluntariedad también que le hemos dado de permiso de paternidad a los padres y si nosotros si ellos no se lo cogen entero, yo quiero que los permisos a ellos sean obligatorios, obliguémosle en parte, es decir, igual que las cuotas, obliguemos a que asuman su responsabilidad, porque si no, no vamos a normalizar nunca que nosotros somos educadoras y ellos son educadores y que tenemos que ir de la mano. Y que tienen que perder ellos y tenemos que perder nosotros, que en el fondo no pierde nadie, porque si toda la sociedad trabajase así, nadie perdería, sería un equilibrio, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido, en el sentido de la maternidad y cómo damos los permisos y cómo se hace esa corresponsabilidad, yo creo que es fundamental. Yo creo que eso nos hace un agujero en la carrera profesional y a las que optamos a no hacerlo, como además no tenemos una masa crítica de mujeres que nos ayuden a que no tengamos, pues lo pasamos canuta, lo digo sinceramente, lo pasamos muy mal, porque al final deciden no renunciar a nada, pero a costa, bueno, pues de muchísimas cosas, y probablemente cuando compartes con tu pareja, pues no existen los mecanismos, porque no los hay, porque no se han normalizado, y al final pierdes él. Si lo pierdes tú, uno de los dos tiene que acabar perdiendo, ¿no? Y es porque no lo tenemos montado de esa manera. Por lo tanto, yo creo que en la maternidad y en la corresponsabilidad, y en eso a nivel nacional yo creo que tenemos que trabajar mucho. Y tenemos que soltar, no es un lastre, ser madre no es un lastre, pero desde luego no puede ser lo que al final, pues yo creo que es en gran parte el meollo que nos hace renunciar. Y después, tal, cuando queremos llegar arriba, pues nos encontramos las evaluaciones. Y comités en todos los sitios, comités científicos, comités de expertos y comités de evaluación en todos lados, ¿no? Y simplemente una anécdota para decir que efectivamente hay un gran interés, ¿no? Neurociencia, ¿no? Yo este año me invitaron a la Sociedad Europea de Cardiología, porque mi especialidad es cardiología, está Lina Badimón, una cardióloga de reconocimiento internacional, pero bueno, ahora se ha metido por las cuestiones de género, cosa que me ha maravillado, ¿no? Y quería que fuésemos a hablar de la experiencia, de cómo habíamos hecho, puso ejemplos y nos llamó unas cuantas para que contásemos nuestra experiencia. Deciros que bueno, en el Congreso Europeo de Cardiología nos pusieron, por supuesto, fue en el pabellón del Palacio de Congresos de Barcelona, que es enorme. Pues bueno, yo creí que casi era una broma, nos dieron una sala, bueno, casi era disuasorio, ¿no?, el llegar a la sala. Y yo decía, cuando llegue no habrá nadie seguro.
Pues a mí me llamó especialmente la atención. Lo primero que me llamó la atención es que era una sala más grande que esta y estaba llena, repleta de mujeres, solamente un hombre, pero mujeres cardiólogas. Mujeres cardiólogas que efectivamente detectaban, y yo también era de las que había escuchado en mi hospital y las que escuchaba con mis compañeros. Yo no tengo problema, pero también al final te das cuenta que efectivamente no tienes problema alguna. Porque, bueno, por circunstancias, a lo mejor como yo, que he tenido la suerte de poder compartir, pero suerte, ¿no? O circunstancias muy específicas, ¿no? Pero lo que quiere decir que hay una concienciación importante. Muy importante, luego se montó un farol. Y las mujeres al final, incluso en el rincón más recóndito, allí había más de 100 y pico de mujeres que querían hablar de qué medidas poníamos, cómo hacíamos para que efectivamente fuésemos presidentes de la Sociedad Europea de Cardiología o de la Sociedad Española de Cardiología. No conocemos todavía una mujer en la Sociedad Española de Cardiología. Si vamos a los sitios de decisión no conocemos a mujeres, sin embargo somos mayoritariamente mujeres. En la medicina ya hemos copado prácticamente todos los puestos de abajo, pero los de arriba no hay manera. Y el diagnóstico era que no había manera y ahí había mujeres magníficas. Y bueno, y yo sigo viendo compañeras, incluso más de edades inferiores a la mía, de cardiología, que es lo que más, y otras compañeras médicas, que sí que las veo renunciar, porque dicen que es que van a criar a sus hijas y a sus hijos, y que después seguirán porque no se encuentran las herramientas por el camino, y al fin y al cabo optan, ¿no? Por lo tanto, concienciación, visibilización, pero que es una realidad, es una realidad. Pero yo, si tuviese que apuntar dos cosas, las cuotas, ese 40% tiene que ser obligatorio de participación, una evaluación de verdad, donde los hombres, esa resistencia hasta que lo normalicen, no la ejerzan, y finalmente la maternidad. La maternidad tiene que ser una maternidad para la sociedad. Y bueno, no puede ser, nuestro caballo de batalla, que yo sigo pensando que es el caballo de batalla que tiene. Yo la verdad es que tengo mucha suerte, pero es que he tenido custodia compartida desde que nació mi hija, de los meses prácticamente. Entonces yo tenía una semana que era dedicada a mí y una semana que me cogía la bebé, luego me la cogía cuando ya era más grande, la ponía a jugar con las pipetas, con tal, hasta que ya la podía dejar sola. O sea que yo he tenido suerte porque me he dedicado a lo que realmente me ha gustado y su padre se ocupa del 50%. Yo soy educadora, pero no al 100%. Yo mi semana es mi semana y ahora sí que está prácticamente siempre conmigo, pero ya independiente, una mujer independiente. Entonces yo en eso no he tenido, pero es cierto que sí, eso sí lo he visto, de que quien se coge el permiso es la mujer. Y he visto solamente 1 o 2 casos en mi universidad que ha sido el marido el que se ha cogido el permiso, que te dan hasta los 12 años, me parece que puedes coger hasta 3 años, 1 mes al año, y se lo ha cogido él para estar con el niño, pero no es lo habitual. No es lo habitual, y ahí es cierto que a lo mejor habría que obligarle, que entiendan que no. Entonces no solamente en las universidades, las empresas, porque la investigación está en las empresas principalmente. En la universidad hay muchísima investigación, pero luego a la hora de aplicar está en las empresas. En esas empresas no verán tan difícil contratar a una mujer o un hombre, porque pensarán que si están en época de tener familia, les da igual que sea una mujer o un hombre, porque el permiso se lo van a coger los dos. A lo mejor ahí estoy totalmente de acuerdo, que habría que obligar por ley a los dos a que tengan esa baja, si la desean, porque tampoco todo el mundo, cuando critican a una mujer que no se coge la baja, hemos tenido ministras de los 2 partidos principales, o que eran principales hace unos años, que no se han cogido la baja cuando han tenido el hijo y eran ministras, y se les ha criticado. Yo tampoco las criticaría, ¿no? Porque es un puesto muy importante y ellas libremente lo han decidido así. Pero si es el hombre el que se lo coge, hay que también respetarle, pues muchas veces como mujer a lo mejor lo vemos, y me pongo en el caso. La primera vez que me enteré que era el marido de mi compañera y no ella lo que se cogía la baja, yo misma fui la sorprendida. Y ahora ya no lo veo súper natural, y a lo mejor había que obligar. Y entonces no tendríamos esas diferencias. Bueno, la parte del cuerpo no se la puede... Eso no lo vamos a cambiar. Si eres mujer, eres tú la que pares y se acabó. Y la que lo llevan 9 meses. Pero a lo mejor sí que habría que tener esa concienciación. Nosotros intentamos hacer lo máximo, pero a lo mejor la educación, la divulgación en etapas más tempranas tendría que ser muchísimo más activa, tanto para chicos como para chicas, porque el colegio no son colegios
son unisex, gracias a Dios, entonces les llegaría a los dos, que pueden optar a carreras que son típicamente de mujeres o de hombres, que ya no sean típicamente sean carreras simplemente. Que es verdad que estamos en el 2018 y todavía existe, que si es, no sé, un astronauta, un piloto, dice, no es la normalidad y tendría que serlo. Dentro cardióloga, es verdad, a lo mejor yo ni me lo había planteado, pero es cierto que vas, normalmente yo busco mujeres médicos siempre, pero luego si vas a lo que la sociedad tal, son todo, y te ponen la foto, si encuentras a una mujer es rara. En la foto no salimos siempre detrás de la foto. Si abres entonces el libro para ver quién pertenece al departamento, ves a la mujer, pero en la foto principal, en la portada, no salimos. Eso sí es cierto. En todo nuestro instituto, en la universidad, porque los profesores son casi siempre hombres, yo no era consciente, ni a lo mejor no me afecta que sea la foto del hombre y no la mía, pero es cierto que cuando está muy implicada, a lo mejor eso tendría que cambiar. Tendríamos que cambiar eso desde todos los estamentos, que la foto principal pues es una foto de una mujer y no, o compartida por lo menos. Y las cuotas estoy de acuerdo. Yo nunca había estado de acuerdo, pero después de escucharte me he convencido. Algo va cambiando. Vamos a ver, yo creo que es el turno de la audiencia. Vamos a ver si lo podemos articular con un micrófono que podemos pasar. Podéis hacer preguntas, sugerencias, aportar ideas. Mira, Allí. Chico. Gracias. Me llamo Lorena Boix, trabajo en la DG Connect. Bueno, tecnologías y esas cosas. Y bueno, yo quería hacer un comentario. Es verdad que en la Connect tenemos mucha frustración, porque se han dicho las cifras. En ICT las cifras son deprimentes, vaya, a todos los niveles. Entonces yo creo que la problemática es muy diferente. Si por ejemplo, como estáis diciendo, en general, en ciertas carreras, por lo menos la mitad son mujeres ya. Si esa es la situación, claramente hay un problema de discriminación en el acceso a ya sean proyectos de investigación, en el acceso a puestos, porque la masa crítica, como decís, está ahí. En ese caso, claramente hay que trabajar sobre la evaluación. Es posible que las cuotas sean necesarias, porque la discriminación, lo más difícil es que en la mayoría de los casos es inconsciente. Es decir, que es que no, el hombre no dice, ay, mira, voy a coger solo a hombres porque es que me parecen más chulos, no sé. Y tenemos estudios que lo dicen. Cuando la discriminación es inconsciente, no hay más remedio que poner cuotas o porcentajes, porque por mucho que se intente concienciar, no va a pasar. El problema es en el que tenemos nosotros en la DG Connect, es que las carreras ICT no hay masa crítica. Entonces es un problema muy diferente, porque sí, puedes imponer cuotas, pero va a ser difícil incluso encontrar a las mujeres que hayan optado por ese tipo de estudios. Entonces ahí, ¿cuál es el problema? Hay que hacer las carreras atractivas a las mujeres o investigar por qué no es así. Y sobre todo hay algo que se ha comentado y es que, y está ligado también con la discriminación inconsciente, y es que hay un problema base de educación. ¿Por qué hay esa discriminación inconsciente? ¿Por qué las niñas no eligen ciertas carreras? Porque los medios de comunicación están viendo que solo son los hombres los que están en esos puestos. Y ahí tenemos también estudios analizando hasta la cantidad de hombres que salen en televisión, que salen en los anuncios y qué rol tienen. Y es pero de verdad muy deprimente. Pensábamos que quizá con las nuevas tecnologías esas cifras cambiarían y desgraciadamente no. Es lo mismo. O sea, incluso hombres que aparecen en Twitter, en Facebook, siguen siendo la mayoría hombres. Con lo cual, partimos de una base que eso se queda ahí en el cerebro, porque nunca has visto a mujeres en esos papeles. Entonces estamos ahora a punto de publicar un estudio
no sé cuándo será, probablemente el día 8 de marzo, esperemos, la comisaria Gabriel, que es alguien que se toma esto muy en serio, pues ya lo anunciará. Pero desgraciadamente las cifras que veréis son que va para abajo. O sea, en ICC estamos yendo para abajo. Cada vez hay menos, y el problema es que hay menos mujeres que lo estudian y que luego, de las que lo estudian, las que optan de verdad por carreras tecnológicas son muy poquitas, y la mitad además se van a mitad. O sea, el ambiente laboral, el entorno laboral no es atractivo. Con lo cual, estamos aquí rompiendo los sesos y estoy dirigiendo el proyecto que lleva esto para ver qué hacer, porque es como hay que actuar a tantos niveles de educación, de medios de comunicación, de role models, como decís, de visibilidad, de evaluación, pero no se puede atacar un solo frente. Esto es de verdad multifactorial, vaya, si la palabra que ya no se habla español. Vale, pues solo quería decir eso. Muchas gracias, Lorena. No tenemos la solución a ese multifactorial, ¿eh? Yo creo a ver si entre todos enriquecemos un poco más. Han pedido la palabra Hola, bueno, primero muchas gracias por el coloquio porque ha sido verdaderamente interesante, sobre todo las soluciones que he propuesto, la discusión sobre la maternidad, que yo creo que ahí es una de las cosas clave porque lo que habéis dicho de que la carrera de una mujer, si elige tener hijos y cuidar hijos, se retrasa respecto a otras personas que no tienen esa condición, ha sido clave. Y otra cosa yo creo que ha sido clave es lo que habéis comentado de, digamos, apariencia en medios públicos, divulgación, la presencia de la mujer en esos entornos. Yo quiero explicar un poco mi caso, porque yo como buen millennial soy un youtuber y tenemos una asociación de gente que hacemos divulgación de ciencia en YouTube. Y el perfil nuestro, básicamente, somos gente que hacemos doctorado o estamos en máster. Y como ha dicho la presidenta del CSIC, al principio de las cifras, en la universidad hay más mujeres a nivel de bachelor, máster, incluso doctorado. Sin embargo, a pesar de eso, si coges YouTube España, los que hacemos ciencia, somos fácilmente 4 veces más hombres haciendo divulgación que mujeres. Cuando en el perfil nuestro de estudiantes hay más mujeres. Entonces algo que no, porque aquí no hay ni techo de cristal ni nada, no hay un comité que te impida ser youtuber. Youtuber de coges y te grabas en tu casa y lo pones en YouTube. Entonces, también hay estudios que, ha salido hace poco por Twitter que si coges y analizas los reportajes científicos que han salido en prensa, también es verdad que también la cantidad de hombres que salen en esos reportajes científicos contando investigaciones arrolladeramente más grande que mujeres. Entonces, si podéis pensar o hay alguna idea que os surja, algún pensamiento en por qué en este tema de la divulgación, por ejemplo, somos más hombres, digamos. Bueno, yo no diría la divulgación, yo diría la tecnología. Yo creo que el YouTube es realmente lo que es un acceso a la tecnología, y lo enlazaría con la primera intervención. Vamos, que la educación es fundamental y es la raíz, eso está claro, y a largo plazo es la solución, eso es claro, porque esto al fin y al cabo es roles culturales que se han ido, inculcando al mismo tiempo que ahora queremos romperlo, ¿no? Pero que es cultural y la educación es fundamental, eso está ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mujer, hasta ahora, ¿por qué no accede a las carreras tecnológicas? No accede porque le hemos inculcado, consciente o inconscientemente, que no tienen la capacidad, que ingeniero es ingeniero, pero ingeniera parece como que las mujeres no tenemos la misma capacidad para ser ingenieras. Y tú le preguntas a mi hija que es ingeniero y seguramente te lo masculiniza el perfil de... Es decir, que las mujeres han normalizado, porque nosotras se lo hemos hecho normalizar, que esas carreras tecnológicas son fundamentalmente para hombres, y por eso no acceden. Y cuando llegan a la universidad encima se encuentran un ambiente hostil, por exagerar, no es decir, un ambiente claramente masculinizado, donde ellas se encuentran por todas las barreras que nosotras hemos ido rompiendo, pues se la encuentran de golpe, y entonces se van. Unas se van, otras se desintegran, y sobre todo porque si encima luego ven las dificultades que van a tener, es decir, se ven una serie de barreras y me voy a otra, me voy a ser maestra, que además tengo 2 meses de vacaciones, sí, y me puedo quedar con mis hijos, por eso éramos maestras las mujeres, pues nos dedicamos a la educación, porque era la mejor carrera para conciliar. Es decir, al margen sin desprestigiar lo que es, por supuesto, la formación, es fundamental, ¿no? Pero creo que el problema no es la divulgación, que las mujeres no quieran divulgar. El problema es que las mujeres probablemente
el número de personas o de mujeres en ese tipo de carreras seguramente sea inferior, igual que porque son carreras tecnológicas. Y por eso la masa crítica me dice, las periodistas o los medios que divulgan, la inmensa mayoría son hombres. Si nos metemos en los consejos de administración, si nos metemos en las revistas, las organizaciones del mundo de la divulgación y de la prensa, sobre todo la prensa escrita, que es más antigua, digamos, pues ahí vemos la misma barrera. A la hora de ver los periodistas, cómo los periodistas suben y cómo las mujeres periodistas tienen otras dificultades para hacerse con ese mundo. Por lo tanto, para mí es las mismas barreras, con la diferencia de que simplemente estamos, las que hemos sido cardiólogas, al fin y al cabo se considera como una rama más social, más médica, pues las mujeres hemos entrado ahí, porque se nos veía como con una sensibilidad para cuidar, y ahí las mujeres hemos sido mejor vistas y hemos entrado. Y además, no es que hayamos entrado, es que hemos visto nosotras como menos problemas para entrar a ser médica, porque era como algo más, más a nuestro perfil de mujer. Bueno, y entonces ya tenemos esas barreras rotas, pero ahora queda una muy grande, que es la de la tecnología. La mujer, es decir, una mujer ingeniera, pues te va a costar encontrarla. Probablemente vayamos a una clase normal y sean pocas las que quieran ser ingenieras o un tipo de carrera como las que están relacionadas con la tecnología. Gracias. ¿Algún comentario más de la audiencia? Sí. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el debate. Yo quería intervenir. Mi nombre es Ana Cuadrado, trabajo en la Comisión Europea en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, y mi comentario va al hilo de lo que Lorena ha comentado, porque yo trabajo en investigación e innovación, trabajo en el Horizonte 2020, y mi responsabilidad principal es el desarrollo de la estrategia para la digitalización de la agricultura en las zonas rurales. Por lo tanto, trabajo muchísimo con DigiConnect. Hay un tema importante al hilo de lo que Lorena ha dicho, y es el número de mujeres que trabajan o que estudian en carreras tecnológicas. No hay masa crítica, pero la sociedad se está digitalizando. En el caso de agricultura y desarrollo rural estamos trabajando cómo podemos digitalizar la agricultura, cómo podemos modernizar la agricultura y cómo podemos fijar población en las áreas rurales gracias a la digitalización y gracias a los servicios que podemos desarrollar gracias a la digitalización. El papel que tienen las mujeres hoy en las áreas rurales es muy importante, pero si la sociedad se digitaliza, hablo de agricultura y desarrollo rural porque es mi tema, pero esto está sucediendo en la industria, y no hay masa crítica de mujeres en carreras tecnológicas, ¿cuál va a ser el futuro de la mujer en la sociedad desde el punto de vista económico? Eso es un tema importantísimo. Para mí personalmente es un campo de batalla, porque he intentado en el programa actual 2018-2020 introducir este tema y me ha sido imposible porque no he recibido ningún apoyo. He conseguido introducir algún tema sobre cuál es el impacto de la digitalización. Veremos a ver qué propuestas se reciben y si hay alguna propuesta inteligente por parte de la comunidad investigadora que aborde el tema de género en este sentido. No lo sé. Efectivamente. Simplemente este comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Tema crítico y alarmante el que comentas. Hola, me llamo Bea Domínguez, soy una de estas chicas neurocientíficas y también soy trabajadora en el BID, en la parte de neurociencia. Y con eso quería hacer un comentario con respecto al BID. Mi departamento es uno de los... Bueno, el BID es un equivalente al CSIC en Flandes, y es un organismo muy reconocido internacionalmente, con muchas garantías, sí. Y en mi departamento, que es uno de los más grandes, son creo que ahora mismo 15 PIs y hay 2 mujeres. Acaban de contratar a 4 y han contratado a 4 hombres. No sé, yo creo que todos estos datos que se dan de doctorados están muy bien, pero es que el doctorado en la mayoría de las carreras, sin contar a aquellos que todavía tienen que avanzar en aquello, pero bueno, por ejemplo, las ciencias de la salud, esto ya está... Bueno, yo creo que hasta la enfermería, ¿no? En España todavía no ha tenido nunca una mujer presidenta de su asociación, que esto es... Es verdad. Esto es increíble. Y no había enfermera, había enfermera. Pero bueno, yo creo que en el BID, por ejemplo, creo que el problema está ahí. En mi laboratorio también somos mayoría de mujeres, en doctorados, en postdoc, todo esto está muy bien. Creo que el problema es en el momento en el que decides tener hijos, y entonces esto ya de la igualdad pues se va un poco al garete. Pero yo quería hacer un comentario con respecto a lo que ha dicho Dani de la comunicación. Él habla, bueno, él lo que quiere decir no es realmente en temas de ingeniería, es gente que se graba a sí mismo
hablando de lo que sea, desde medicina a, bueno, él hace física. Bueno, también es que soy presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica y Dani es parte de esto. Y yo creo que ahí lo que pasa es un poco lo que se comentaba antes, de esto de que cuando se habla de leadership, el hombre como que se vende mucho, saca ahí como mucho pecho, y la mujer siempre quiere quedar como un segundo plano y le da como vergüenza venderse, ¿no? Y creo que este es el problema de la comunicación. Nosotros hacemos eventos de comunicación científica e intentamos tener un ratio 50%. A veces lo conseguimos, pero nos cuesta. Y creo que hay una falta de intento por parte de muchas asociaciones de, por ejemplo, en un congreso, llevar a un 50%. Si en los congresos científicos, para que reciban algún tipo de financiación pública, se obligase a que el 50% de las ponentes fueran mujeres, se ayudaría a que hubiera roles femeninos para la gente, para las estudiantes o máster o quien vaya, que sea más joven, y también entre los propios colegas para que cuenten cuando están evaluando después proyectos que han visto a esa persona y que es válida. O sea, yo creo que también el tema de seguir creyendo que lo que nos toca hacer es bueno, que nuestro marido o que nuestra pareja avance y nosotros ya cuando tenemos tiempo libre hacemos la carrera, creo que esto es algo que lo tenemos un poco todavía metido en la cabeza y que hay que expulsarlo dando mucha visibilidad a la mujer en la ciencia. Y a este respecto, por supuesto que la maternidad es un problema importante, pero no focalicemos solo en eso, creo que el problema va más allá. Y os cuento una anécdota un poco seria, pero bueno. Un neurocientífico bastante famoso, ha fallecido recientemente, Ben Barres, salió un artículo en Nature, supongo que tú lo conocerás como científico, en el cual inicialmente era Bárbara Barres, ¿no? Era una neurocientífica. A los 40 años tuvo un cáncer de mama y ya aprovechó y se cambió el género. Entonces, cuando empezó a ser hombre y seguía firmando como Barres B, empezó a tener mucha más repercusión en la neurociencia. Incluso él comentaba, si leéis un artículo de Nature lo pone, él comentaba que en un momento determinado fue a dar una conferencia y cuando salió dice, qué bien, habla mucho mejor que su hermana. O sea, es realmente vergonzoso. Es decir, es un problema que también que tenemos de percepción. Es decir, no solo estamos como mujer o no, sino que vamos mucho más allá. O sea, la mujer tienes que ser muy buenísima, súper excelentísima para ser alguien. Entonces ese es un problema grave que tenemos y no lo podemos dejar focalizado solo en la maternidad, porque eso nos puede dar también algún palo que otro, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no son madres y también tenemos que luchar por ellas, ¿no? Hay muchísimas, quizá más incluso. Entonces, eso es algo que nos debe de quedar. A mí esto, lo de Ben Barres, es que me parece espectacular porque es que es una prueba absoluta, ¿no? No puede ser más, falleció el mes de enero pasado, o sea que es de ahora mismo, no es de hace años, ¿no? Y bueno, pues es un problema que ocurre y que tenemos que ver. Y en cuanto a las redes sociales, yo creo que es importantísimo que las mujeres nos subamos al carro. O sea, yo con mi edad, yo me he subido al Twitter, al tal, al cual, he intentado de alguna manera visibilizarme. Y incluso ahora llaman a gente y dicen, es que tienes muchos followers, entonces te llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso animo también a las mujeres, sean de la edad que sean, que ánimo y todas a visibilizarnos. ¿Algún comentario adicional? Aquí hay uno y al final y al fondo hay otro. El micrófono está ahí. Bueno, a ver, me llamo Susana y yo soy maestra de primaria, de las que tienen 2 meses de vacaciones. Bueno, las que tengo y una de las que educan a los hijos y a las hijas de los neurocientíficos, los médicos y de todos los demás. Entonces, lo que quería decir, bueno, que estoy por supuesto orgullosísima de mi profesión y que me encanta, y quería decir que, ¿qué pasa? Que todo siempre recae en la escuela. ¿Los niños son obesos? Ah, hay que hacer más educación física en la escuela. Los niños y las niñas no llegan a... O sea, todo recae en la escuela. Y bueno, os puedo asegurar que todos mis compañeros y compañeras que estamos aquí, maestros de primaria, trabajamos muchísimo en clase por quitar estereotipos y por que las niñas lleguen a donde quieran. Todos y todas luchamos un montón, pero lo que hace falta es inversión en educación, y hace falta políticas, más que no siempre que todo recaiga en la escuela, que siempre recae todo en nosotros y además luego somos
los maestros, lo que tienen los 2 meses de vacaciones. Y bueno, es que lo siento, Soledad, pero eres Soledad, ¿no? Bueno, me he sentido ahí un poco... Claro, porque este año, por ejemplo, tengo, y el año pasado, 30 niños y niñas, 30, y entre otras cosas procuro que no haya discriminación por género y muchísimas otras cosas. Entonces quiero que se reconozca y que se nos dé. Un comentario, bueno, por alusión y por malentendido, porque para sensibilizar exageramos. Entra dentro de bueno, por supuesto la profesión de profesor, bueno, no tengo nada ni que objetar, bueno, los 2 meses, pero lo que he tratado de decir que es una realidad que para las mujeres era más fácil por la conciliación, porque al fin y al cabo tienen el mismo calendario anual que el de sus hijos, y eso ha sido en gran parte, pero por supuesto nada, ni siquiera tengo nada que objetar de esos 2 meses. Yo no sería capaz de estar todos los días con 30 niños, ni con 25, ni por mucho me bajen los números, ¿no? Así que nada que objetar en contra de la profesión, ni muchísimo menos, sino simplemente que bueno, que se feminizó, igual que se ha feminizado la medicina, porque se nos consideró que era mucho más afín hacia las mujeres, pero no por otra. Y no quiero tampoco poner en detrimento con la medicina porque fuera más fácil para las mujeres, ni muchísimo menos. Pero bueno, disculpa si en algún momento, por supuesto, no sentí aludida a Susana. Gracias, Clara. Buenas tardes, soy Clara de la Torre, trabajo en la Comisión Europea, en la Dirección General de Investigación. Muchas gracias por haber organizado esto y por es un tema muy interesante. Una cosa estaba diciendo Rosa, la presidenta, y estoy de acuerdo con ella. No sé si en el colegio, desde luego hay que hacemos en el colegio, pero es en las familias. Y una de nuestras speakers la está diciendo. Yo vengo de una familia donde somos 6 hermanos, yo soy la mayor, tengo 5 hermanos hombres. En mi casa éramos todos iguales. Esto es una pregunta que en mi casa no se hacía. Solamente cuando salía al mundo exterior me di cuenta de que no todo el mundo es como en mi casa. En mi casa todo el mundo ponía la mesa, todo el mundo hacía los recados. O sea que efectivamente en el colegio, pero hay que hacer en casa mucho. Quería hacer una pregunta y luego una sugerencia. La pregunta es, ¿qué diferencias hay en la diferente evolución de la mujer en la carrera científica comparado, por ejemplo, en los puestos de alta responsabilidad de multinacionales? No es una pregunta con segundas, es simplemente saber si hay alguna diferencia intrínseca entre los dos campos, porque el resultado es el mismo. Hay muchas mujeres abajo y después lo suben. Y luego compartir una experiencia que tenemos muchos en esta sala, en la comisión, de manera informal antes y ahora de manera más formal, se ha instalado un sistema llamado de mentoring, donde los viejos funcionarios y funcionarias, aunque seamos jóvenes, se nos asigna de manera voluntaria que nos dan una mujer joven que está en sus principios de la carrera hacia el management, que quiere hacer management, y tenemos una relación, digamos, siempre, nunca hay relación jerárquica, trabajo en una dirección general diferente, con lo cual ella puede contarme cosas, yo puedo contarle cosas, y es algo que a mí como vieja funcionaria me resulta muy enriquecedor, y alguien lo ha hecho conmigo antes, conmigo yo tuve un hombre, mentor, y es fácil, no cuesta nada y es enriquecedor para las dos partes. Quizá en los grandes centros de investigación, mujeres como vosotras, donde vuestro papel y visibilidad es muy importante, pues podríais empezar de manera informal un esquema parecido. Gracias. Muchas gracias. Yo no te voy a responder a esa pregunta, y ya sé que no va con segundas, pero solamente el otro día, es decir, un estudio muy reciente en España, pone de manifiesto que la brecha de género en la carrera científica, es decir, incluso el orden es invertido en educación como promedio, por supuesto con grandes déficits como son las ICTs, como es el STEM, pero como promedio incluso en el grado, en lo que actualmente ya es el grado, incluso casi como promedio el número de mujeres es ligeramente superior al porcentaje de mujeres al de hombres. Llegamos al máster y no hay diferencias, llegamos a los estudios de doctorado, tampoco hay diferencias, seguimos, acordes, seguimos en paralelo, llegamos a la defensa de la tesis y ahí estamos igual, pero la brecha y la tijera empieza precisamente en el postdoctoral. Y esa tijera se abre y se hace más profunda y se hace
conforme llegamos al último nivel. Es decir, hasta el postdoc, incluso en la carrera científica, hasta el postdoc parece que se puede tener cierta igualdad. Luego es cuando empieza la brecha. En el sector privado no sé cuál es decir, cuál es la brecha, pero desde luego el porcentaje de mujeres en las empresas que cotizan en el IBEX es muy inferior al del sector público en investigación. Es decir, creo que la cifra está en el 8% de mujeres en empresas con capacidad de liderazgo, en el 8%. Es decir, ese 30% tozudo del que hablabas, o ese 25% de catedráticas o de profesoras de investigación como promedio, que es en el ecosistema de I+D español, eso es una cifra óptima, eso es una maravilla con relación al sector privado. Es decir, no tenemos más que ver los consejos de dirección, no tenemos más que ver el espectro en los bancos, etcétera, etcétera. Me voy a permitir ahora ya bueno, pues hay muchísimas cosas que hacer por la noche en Bruselas, me voy a permitir ahora hacer un pequeño resumen, si me permitís. Y ha sido, en primer lugar, estas iniciativas yo creo que son extraordinarias porque contribuyen a la visibilidad. Contribuyen, yo creo que de aquí salimos, estoy segura, de aquí salimos con algunas ideas más enriquecidas y algunas nuevas ideas que con relación a cómo entramos. Y me gustaría decir, yo cómo trataría de resumir, es decir, en primer lugar son acciones individuales, es decir, las mujeres, esto no nos lo van a resolver los hombres, es decir, el alcanzar un 50% de cuota, desde luego, no va a venir impuesto por los hombres, no va a venir definido por los hombres. Y aquí se ha dicho, porque hay una resistencia, yo incluso me atrevería a decir, hay inercia, simplemente. Este mundo es masculino en sus líneas generales, la óptica es masculina, los deportes son masculinos si los queremos ver en televisión, parece que las mujeres no hacemos deporte, que ni jugamos al tenis, ni jugamos al fútbol, etcétera, etcétera. Luego, las mujeres tenemos que asumir esta responsabilidad individualmente, en primer lugar individualmente, y bueno, pues por supuesto, lanzarnos a todas, es decir, participar en todas estas iniciativas, participar, y aquí se ha dicho, si hablamos del ámbito científico, participar en la comunicación científica, porque además eso nos da un contacto directo con la sociedad, nos da una gran visibilidad, y así se ven a neurociencias, así se ven a personas que se dedican a la química del carbono, se dedican a los, es decir, investigadoras como la actual presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, etcétera. Tenemos que educar también en nuestro ámbito familiar, por supuesto, tenemos que educar en igualdad. Yo también quisiera aquí añadir que la familia también no es un único modelo, es decir, la familia ya tiene muchos modelos, es decir, a lo mejor algunas familias no tienen una figura de dos miembros, padre y madre, sino que a lo mejor estamos hablando de modelos monoparentales, es decir, y también hay que tener en cuenta eso, tanto para hombres como para madres, como para mujeres, es decir, el modelo de familia está cambiando y ahí también tenemos que hacer nuestra reflexión en cómo facilitar esa accesibilidad de las mujeres. Y por supuesto, ser muy conscientes de que si no aprendemos y que si no somos educadas en el liderazgo, difícilmente llegaremos a ser líderes. Y desde la importancia de ser líderes, porque si no cambiamos la situación actual, no generaremos ese efecto semilla que hará que nuestras niñas alcancen y se promocionen a esos niveles de capacidad de decisión. Acciones globales, es decir, los políticos, es decir, sí a las cuotas. Yo creo que aquí hemos salido, podemos tener cierta resistencia por un prurito personal de decir no, yo no necesito ninguna cuota. Quizás individualmente nadie necesite una cuota, pero colectivamente las cuotas son necesarias. Es decir, el 40% incluso es una aspiración, desde luego ojalá lo consigamos, y después del 40% seguro que llegaremos al 50%. Tendríamos que hablar también de una
obligatoriedad en la conciliación para el padre y la madre, es decir, se nos ha dicho que el 75% de los permisos de maternidad son asumidos por las mujeres. A lo mejor tenemos que pensar obligatoriamente en nuestros institutos, en nuestros centros, que cuando nace una nueva criatura al mundo, un padre y una madre, bueno, pues que a lo mejor ese permiso de maternidad se debe de compartir y esa medida hacerlo obligatoria. Y si lo digo así es porque hay ya algunos centros en los que eso ya se está haciendo de una forma obligatoria. Por supuesto, debiéramos de propiciar, es decir, aún en la escala global, las políticas de igualdad, con estos planes movilizadores de igualdad y de género. No cabe duda que de entrada tenemos la información, y una información que efectivamente es contrastada, debe de ser contrastada y validada en los porcentajes, pero políticas, estos planes movilizadores que nos den también a su vez una mayor conciencia en lo que es la posición de la mujer. Y luego, vamos, también me atrevo a decir, aquí se han dado unas ideas extraordinarias como la que nos acaba de decir Clara, el mentoring, por ejemplo, efectivamente, es decir, bueno, pues tener ese contacto ya directo con alguien que te haga, y si las mujeres nos dedicamos, vamos, si las mujeres nos volcamos muy especialmente en este mentoring, y si tenemos esa sensibilidad en el mentoring, estoy segura que podremos transmitir lo sexista que a veces es el lenguaje, a pesar de todos los planes de corrección en el lenguaje, lo sexista que es esta sociedad, a pesar de todas las medidas que estamos propiciando, y yo creo que generar esa sensibilidad para hacer en el fondo, yo ya no quiero hablar de ese 50%, yo simplemente diría para hacer que este mundo sea mejor, que sea distinto, porque el actual, yo creo que todos estaréis de acuerdo que no nos busca en exceso. Es un mundo que yo creo que lo han generado mayoritariamente los hombres, y quizás debiéramos de tener ahora las mujeres la capacidad y nuestra participación en la transformación de esta sociedad. Llegar efectivamente a una sociedad del conocimiento, más allá de un eslogan y de una frase hecha, y hacer una sociedad muchísimo más inclusiva, hacer una sociedad muchísimo más sostenible y, en definitiva, hacer para todos un mundo mejor, que yo creo que es a lo que debemos de aspirar. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, por vuestra participación. Muchísimas gracias a los ponentes, a los que yo creo que nos hemos enriquecido todos. Director del Instituto Cervantes, jefa, presidenta, amigos todos, amigas, muchísimas gracias y bonne soirée.